Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Soy el profesor Isaac Villacreces y seguimos con nuestro curso de física, ahora con el tema del movimiento rectilíneo uniforme. Antes de pasar a una explicación profunda, vamos a revisar algunos conceptos básicos que tienen que ver con el movimiento. Estos son los conceptos básicos que tienen que tener en mente siempre para caracterizar un movimiento. El primero se trata de la posición. La posición es la ubicación de un punto determinado en el espacio. Si ustedes se fijan en el cursor del mouse que aparece en su pantalla, se encuentra en una posición de la pantalla. Eso se puede modelar a través de un sistema de coordenadas de dos dimensiones. Es decir, que para cada dimensión tiene que tener una coordenada. Y si muevo el cursor a otro lugar, por ejemplo por aquí, tiene otra posición. ¿Ya? La posición es un punto determinado en el espacio. La trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es el camino por el cual se va trazando el movimiento. Como vemos, el mouse se mueve y va dejando un rastro, por así decirlo. Ese rastro nos ayuda a conocer cómo es el movimiento, por dónde se va moviendo el objeto. El desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? La medida del cambio de una posición a otra. La medida del cambio de una posición a otra. Si nosotros tenemos dos posiciones, por ejemplo, vemos el ejemplo de aquí, donde vemos dos casos, donde sí hay desplazamiento y donde no hay desplazamiento. Aquí tenemos a un futbolista que patea un balón. Va el balón con su rapidez, así aquí sigue esta trayectoria, rebota en el poste y luego regresa hasta llegar a este lado. Esta sería la posición 2. Tenemos que tener siempre en cuenta en física que debemos utilizar dos posiciones de movimiento, siempre dos posiciones, la posición inicial o posición 1 y la posición final o posición 2. Y el desplazamiento nos ayuda a saber cuánto se alejó de la posición inicial. Como vemos, aquí hay una flecha azul que nos indica que el balón sí se desplazó. Si hay una diferencia entre las dos posiciones, entre la posición inicial y la final, sea cual sea la trayectoria. Para este caso tenemos otra trayectoria. El futbolista patea el balón, así lo mandan para que el arquero la reciba, pero el arquero lo que hace es regresarla. Y vemos que el balón regresa y cae justamente en la posición de donde partió. Eso significa que no hay diferencia entre la posición inicial y la posición final. No hay diferencia y por lo tanto no hay desplazamiento. Ojo que, como aquí he puesto una flecha, el desplazamiento es un vector. Trataremos de no hablar tanto de los vectores porque trabajar con ellos es un poco complicado. Solamente el vector del desplazamiento indica la dirección respecto a la posición inicial. Es decir, de aquí empezó y terminó en este lugar. La punta de la flecha siempre indica una posición final. Para el desplazamiento, volvamos y vemos el siguiente concepto. Tenemos a la distancia recorrida. ¿Qué es esto? La longitud total de la trayectoria medida desde la posición inicial hasta la final. Volvemos al ejemplo anterior y vemos que esta parte que está en rojo, esta línea, estas curvas, se tratan de la trayectoria por la que pasa el balón. ¿Y qué sucede con la distancia recorrida? Que es la longitud total. La longitud, si ustedes se ponen a medir todo esto, van a obtener la distancia que recorrió el balón. Obviamente que es muy complicado medir esta distancia, pero eso no vamos a trabajar en el MRU, solamente vamos a trabajar con trayectorias rectas, no trayectorias tan complicadas. Aquí también vemos que hay otra trayectoria y por lo tanto hay otra distancia. Esta distancia es diferente a la de acá, es posible que coincidan, pero no tiene nada que ver con la trayectoria. Eso no significa que las trayectorias sean iguales. Ojo, tienen que notar la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. No lo confunden. El desplazamiento es un vector y siempre es en línea recta entre la posición inicial y la final, pero la distancia recorrida tiene que ver con la trayectoria. El desplazamiento no tiene que ver con la trayectoria, pero la distancia recorrida sí. Esa es la diferencia. Vamos y seguimos con este concepto que es el tiempo. El tiempo en la física es una medida, es una dimensión en la que transcurren sucesos de manera continua y unidireccional. Sucesos, ¿qué tipo de sucesos puede haber en el movimiento? El cambio de posición, puede ser también el cambio de otros factores que ya vamos a ver luego. De manera continua y unidireccional. Continua porque va recorriendo todo el rango del tiempo. El tiempo toma valores continuos de los números. Y unidireccional porque el tiempo en la vida real se toma como que fuera hacia adelante. Claro que también puede haber un análisis en un tiempo hacia atrás, pero eso es conociendo siempre lo que pasó hacia adelante en el tiempo. Ahora vamos con el instante. El instante es la captura del tiempo
que muestra el momento exacto donde cambian los sucesos, es una captura nada más. Imagínense que algo se está moviendo y le toman una foto. Ese es el instante del movimiento, es una captura del tiempo. De ese instante se pueden sacar muchos datos, siempre que se conozca el movimiento de ese objeto. Velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es una cantidad vectorial que cuantifica el cambio de posición a través del tiempo y proporciona la dirección del movimiento. Esto es muy importante, la velocidad también es un vector. A la magnitud de la velocidad se la suele llamar la rapidez, también tengan en cuenta eso. ¿Y qué pasa con esto? Que cuantifica el cambio de posición, el cambio. Por ejemplo, aquí está el mouse y cambia su posición. Eso ahí se puede ver que el mouse tiene cierta velocidad. Y también proporciona la dirección. Como es un vector, tiene que apuntar, tiene que haber una flecha que apunte a la dirección del movimiento. Y tenemos también la velocidad, cuando es constante. ¿Qué significa una velocidad constante? Que tiene una invariancia a través del tiempo. Invariancia, no varía, no cambia en el tiempo, eso significa que sea constante. Aquí tenemos dos casos para la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Como es un movimiento en línea recta, puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando va hacia la derecha? La velocidad es positiva. Ya veremos por qué. Y cuando va hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Ya, así, siempre en un movimiento rectilíneo. También puede ser un movimiento vertical, donde haya velocidad constante, entonces habría que definir la velocidad cuando va para arriba sería positiva y la velocidad cuando va para abajo sería negativa. Ya habiendo hablado de todos estos conceptos importantes, vamos a pasar a la explicación más detallada en la pizarra. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de posición de un objeto en el espacio. Y para hablar de posición en la física siempre tenemos que tener un sistema de referencia y un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas va a ser el sistema rectangular. El más básico es el sistema en forma de recta. Como ven, aquí solamente la dirección puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, donde 1 es el instante 1 y el 2 es la posición 2 a la que llega el objeto. Para el sistema en forma de recta vemos que solo hay una coordenada para indicar la posición. Por ejemplo, en la posición 1 vemos que la coordenada es -2 y para la posición 2 la coordenada sería 1. Nada más, eso nomás serviría para identificar la posición cuando el objeto se mueve en línea recta. También tenemos el sistema rectangular en forma de plano, donde se trabaja con dos coordenadas, X y Y. Por lo general, X denota una posición horizontal, es decir, si el objeto está a la izquierda, a la derecha, con referencia en algún punto. Por ejemplo, aquí la referencia sería el 0. Y las coordenadas en Y indican un desplazamiento vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. Este sistema se suele utilizar comúnmente en el movimiento parabólico, en el tiro vertical o en otros tipos de movimientos donde actúan otros fenómenos. Y tenemos también el sistema espacial, que tiene tres coordenadas. Tiene una coordenada para X, para Y y para Z. X y Y sirven para identificar algo en el plano. Y la coordenada en Z, la altura que tiene ese objeto con respecto al plano. Esto de aquí es como que fuera el espacio libre. Este sistema espacial rara vez se usa para realizar los ejercicios en la física. Siempre se trata de utilizar un sistema de plano o de recto. Y para el movimiento rectilíneo uniforme, como es un movimiento en línea recta, utilizaremos este sistema. Y uniforme es porque siempre tiene la misma forma. Cuando uno identifica el primer instante y el segundo instante, el objeto se mueve de la misma forma en cada punto entre esos dos instantes. Y eso directamente significa que el objeto tiene una velocidad constante. Eso es lo que lo caracteriza a este movimiento, que la velocidad es constante. Esta es la fórmula matemática para la velocidad, que es la razón entre el espacio recorrido o la distancia recorrida dividida para el tiempo empleado para recorrer justamente ese espacio. Entonces nosotros, sabiendo que tenemos dos instantes en el sistema de recta, tenemos también dos posiciones.
x1, x1 y x2. Y esto de aquí, t2 menos t1, es nada más el tiempo que se demora en pasar del instante 1 al instante 2. Por ejemplo, aquí digamos que pasó de la posición menos 2 a la posición 1 y se demoró 3 segundos. Entonces, para encontrar la velocidad solamente hay que restar la posición final menos la inicial y dividirlo para el tiempo empleado en ese recorrido. Les recuerdo, la velocidad es constante. ¿Y qué quiere decir que sea constante? Que a medida que el objeto se mueve, recorre la misma distancia en los mismos lapsos de tiempo. Entonces, como estamos trabajando con velocidad constante, sabemos que entre cada parte, si dividimos esto en partes más pequeñas, de la misma longitud cada uno, sabemos que el tiempo recorrido para cada una de esas partes es exactamente el mismo. Si sabemos que el objeto se mueve de aquí a acá en 3 segundos, eso significa que si dividimos el recorrido en 3 partes, cada parte debe durar 1 segundo. Y como cada espacio es el mismo, la velocidad siempre es la misma en todo el recorrido. Esta fracción de aquí tiene la forma de la fracción que corresponde a una pendiente. Ya veremos que la velocidad es la pendiente del recorrido que hace el objeto en forma gráfica. Para entender mejor este tipo de movimiento, vamos a fijarnos en el automóvil de la animación, que se va a mover hacia la derecha. En esta animación hay 3 botones. El rojo sirve para detener el movimiento y para reiniciar el experimento. El botón amarillo sirve para pausar y el verde para iniciar o para reanudar el movimiento. Vamos a iniciar y vemos que el automóvil inicia su movimiento de acuerdo a su rapidez. ¿Cómo vemos la rapidez? En este velocímetro. La aguja nos indica la velocidad a la que se encuentra moviéndose el automóvil. Para los que manejan, saben que esta aguja algunas veces no se mantiene en el lugar donde está, sino que puede variar la lectura. Eso es porque en la vida real no se puede mantener exactamente una velocidad constante. Aquí en la parte de abajo podemos ver que tenemos a la velocidad exacta en kilómetros por hora y también en metros por segundo. Vemos que marca 36 y es lo que marca la aguja. Aquí abajo tenemos el tiempo empleado en el experimento. Vemos que ya va por el 8º segundo desde que comenzó. También podemos observar que se nos muestran 3 gráficas. Aquí lo puse en esta opción, pero al principio se encuentra cada gráfica de esta forma. Tenemos a la posición, a la velocidad y a la aceleración. Como vemos, para este movimiento no hay aceleración, es igual a 0. La aceleración es un factor que cambia la velocidad, pero como sabemos, la velocidad siempre es constante en el tiempo. Aquí podemos dar clic para ver las 3 gráficas al mismo tiempo. Ya vemos que está en el segundo experimento con otra velocidad. Ya terminado el segundo experimento, vemos que hay otra gráfica, otra recta. Acuérdense de lo que les mencioné hace poco. La velocidad es la pendiente de la gráfica de la posición con respecto al tiempo. Es la pendiente. ¿Qué significa esto? Que teniendo estas gráficas lineales, si la gráfica está muy empinada, significa que tiene una pendiente alta y por lo tanto tiene una velocidad alta. Ya veremos que también hay experimentos donde la pendiente es pequeña y la gráfica no es tan empinada. Aquí vemos cómo se grafican las velocidades y el tiempo empleado en cada experimento. También vemos que el tiempo no puede ser negativo para las 3 gráficas y en la vida real también el tiempo no puede ser negativo. Bueno, voy a detener este experimento y les menciono también que les voy a dejar los enlaces en la descripción para que puedan usar esta animación y aprendan mucho más. Ahora les explicaré a fondo las gráficas en el tiempo, que son muy importantes en la física. La primera gráfica que vamos a ver para el comportamiento del objeto en el tiempo es la gráfica de la posición.
de la posición, que se denota como X. Entonces, para un objeto que sabemos que se está moviendo en línea recta, de forma horizontal y con velocidad constante, entonces la posición va a ir aumentando conforme pasa el tiempo, porque la velocidad es constante. Supongamos que el objeto parte desde la posición x igual a 0, es decir, que pasa desde una referencia, puede ser desde la casa, desde la escuela, a algún otro lugar, o desde el trabajo puede ser esa referencia y comienza en 0. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la distancia respecto a esa referencia va aumentando de forma uniforme. Al cabo de un segundo, la posición, digamos que alcanzó los 5 metros. Como se mencionó antes, para cada intervalo de tiempo, si tiene la misma duración, tiene que tener la misma parte recorrida. Si al segundo 1 recorrió 5 metros, al segundo 2 va a recorrer otros 5 metros, haciendo un total de 10 metros. Así sucesivamente. Para el segundo 3 tendríamos otros 5 metros. Asimismo, tendríamos ahora el objeto ya habiendo recorrido 15 metros. Por lo tanto, esto de aquí se puede representar primero por puntos y la gráfica sería de esta forma. Así, en línea recta. La gráfica tiene la forma de una línea recta en forma diagonal, siempre que la velocidad sea positiva. Cabe aclarar que si la velocidad es igual a 0, significa que el objeto no se está moviendo y siempre va a estar en 0, es decir, que la recta sería horizontal totalmente, siempre que la velocidad es 0. Tenemos otro caso, el objeto otra vez está en el origen, pero tiene velocidad negativa. ¿Qué significa eso? Que la posición va a ir disminuyendo con respecto al origen. Como ven, aquí la posición ya toma números negativos. Eso significa que el objeto se está dirigiendo al lado contrario de donde debería movilizarse. Aquí vemos entonces que al primer segundo se aleja 5 metros. Al segundo 2 se aleja otros 5 metros y alcanza los 10 metros. Y al segundo 3, aquí se aleja otros 5 metros alcanzando los 15 metros alejado del origen. Entonces aquí trazamos la gráfica y vemos que es el comportamiento así en línea recta, pero va decayendo. La posición va decayendo porque la velocidad es negativa. El objeto se va alejando del origen a medida que pasa el tiempo. ¿Qué pasaría si la gráfica de la posición versus el tiempo no fuera una línea recta, sino que fuera una línea curva? Por ejemplo, que se tuviera una gráfica de esta manera. Ya viendo la gráfica y viendo que no es una línea recta, se concluye directamente que la velocidad no es constante. ¿Por qué? Porque si tomamos dos puntos, por ejemplo, ya tomamos el del origen y otro de aquí, y otro de aquí para compararlo, tomamos este espacio y vemos que al dividir esas cantidades no da el mismo resultado, porque la proporción no es la misma. Ahora vamos a ver cómo es la gráfica de la velocidad cambiando con el tiempo. Para este tipo de movimiento ya sabemos que la velocidad es constante. Eso quiere decir que para cualquier instante, para cualquier lapso de tiempo, siempre va a marcar la misma velocidad. Asimismo, para los otros instantes también se va a tener la misma velocidad. Esto solo se aplica para el MRU. Por lo tanto, tendríamos una gráfica de esta forma. Pero ¿qué pasaría si la velocidad es negativa? Sucede algo similar. Para cada instante debe marcarse la misma velocidad. Es decir que para todos estos instantes, para todos estos valores de tiempo, siempre va a marcar menos 6 metros sobre segundo. Y la gráfica nada más va a ser así, de esta forma. Ojo que el tiempo siempre se cuenta desde el 0. Claro que se puede contar desde otro instante, pero básicamente se cuenta desde el 0, no hay tiempo negativo.